Lo que hoy se mueve tras bambalinas no tiene nada que ver con aplausos ni con escenarios. Desde el poder se revisan viejos contratos, sociedades incómodas y presiones que, según versiones extraoficiales, habrían rodeado la carrera de un reconocido cantante de música popular sin que él tuviera margen real para decidir. En medio de ese ruido aparecen nombres pesados de la historia reciente del país, elogios y críticas cruzadas, llamadas que, dicen, buscaban protección y salidas a un cerco cada vez más peligroso. La muerte de Jason Jiménez, ocurrida el 10 de enero cuando la aeronave en la que viajaba cayó con todo su equipo, dejó de ser vista por muchos como un simple accidente y pasó a convertirse en una pieza más de un rompecabezas oscuro. El actual gobierno, empeñado en hurgar donde antes nadie quería mirar, intenta exponer cómo ciertas dinámicas ilegales habrían contaminado la industria de la música popular y cómo esas redes podrían estar conectadas con lo ocurrido en el aire aquel día. Lo que se está revelando no es un chisme de farándula ni una tragedia aislada, es una historia de poder, silencios forzados y verdades incómodas que, de confirmarse, podrían sacudir tanto al entretenimiento como a la política nacional. En este punto la historia da un giro incómodo, porque ya no se trata solo de fama ni de números en taquilla, sino de un engranaje criminal que habría encontrado en la música popular un disfraz perfecto. Detrás de cada show multitudinario, de cada contrato aparentemente exitoso, se escondía, según lo que hoy se está revisando desde las más altas esferas del poder, una presión constante, una trampa de la que el artista no podía salir sin poner en riesgo su vida. Jason Jiménez no estaría actuando por ambición, sino sobreviviendo dentro de un esquema que convirtió los aplausos en cadenas. Las indagaciones apuntan a que intentó buscar respaldo en figuras influyentes del país cuando entendió que el cerco se cerraba, pero esas gestiones nunca dieron el resultado esperado. Lo que para el público era una agenda imparable de conciertos en pueblos olvidados por el Estado, para los investigadores sería la evidencia de cómo ciertas estructuras armadas usan el entretenimiento como fachada para mover dinero ilegal sin levantar sospechas. Hoy, con nuevos documentos sobre la mesa, la versión del accidente pierde fuerza y deja paso a una pregunta inquietante: ¿cuántos artistas están atrapados en el mismo juego silencioso? La caída de la avioneta ya no parece un hecho aislado, sino el punto final de una historia marcada por el miedo, el control y un mensaje que todavía resuena en el ambiente. Lo que hoy se reconstruye en los expedientes revela un mecanismo tan simple como perturbador. Detrás de cada show se montaba una ficción contable donde todo costaba 3 o 4 veces más de lo real, sin que nadie levantara la ceja. Escenarios modestos aparecían en papeles como producciones de lujo, y esa inflación artificial permitía que grandes sumas de dinero oscuro entraran al circuito formal disfrazadas de pagos legales. El nombre de Jason Jiménez era el salvoconducto perfecto, su presencia convertía cualquier cifra exagerada en algo normal para las autoridades locales y los bancos. Sin embargo, los indicios apuntan a que él no era quien manejaba ese juego. Mientras cobraba lo que siempre había cobrado y seguía la ruta de su gira, otros usaban su imagen como blindaje para mover recursos provenientes de actividades ilegales. El punto de quiebre llegó cuando el propio cantante empezó a revisar con lupa sus números y encontró huecos imposibles de ignorar, gastos que nunca existieron, pagos duplicados y movimientos que no correspondían a la realidad de sus conciertos. Cuando intentó aclararlo por la vía administrativa, el tono cambió de inmediato. Ya no hubo correos ni explicaciones técnicas, solo advertencias veladas que dejaron claro que había cruzado una línea peligrosa. A partir de ahí, la carrera que parecía imparable comenzó a convertirse en una pesadilla silenciosa. Los relatos que hoy circulan entre testigos protegidos dibujan una escena asfixiante, no había margen para negociar ni espacio para decir basta. El aviso, según cuentan, no admitía interpretaciones ni segundas oportunidades. Continuar con la agenda impuesta era la única forma de mantener a salvo a los suyos. En ese punto, el cantante entendió que su nombre, su voz y su agenda ya no le pertenecían. Era una pieza atrapada en una estructura que no veía el arte como expresión, sino como herramienta. La carga emocional de esa rutina debió ser demoledora: presentarse ante multitudes, fingir normalidad, mientras en primera fila se sentaban quienes controlaban cada paso de su vida. Atrapado en ese callejón sin salida y desconfiando de los canales formales, tomó una decisión límite que hoy resulta incómoda para muchos. Tocó una puerta que no respondía a afinidades ideológicas ni a cálculos electorales, sino a la esperanza de una intervención silenciosa. De acuerdo con estas versiones,
No buscaba favores ni pactos, solo una salida que le devolviera el control. Apostó a que el peso histórico y las redes informales de poder de un expresidente podían servir como cortafuegos frente a quienes lo tenían cercado. Pero nada se movió. No hubo señales, ni alivio, ni respuestas claras. Y ese intento fallido, lejos de protegerlo, habría encendido todas las alarmas. Desde entonces, quedó señalado como alguien que quería romper el molde, un hombre que empezó a incomodar por preguntar demasiado y por intentar escapar de un destino que otros ya habían escrito por él. Si esta historia te tiene con el pulso acelerado y sientes que hay piezas que no encajan, quédate hasta el final y acompáñanos, porque lo que viene rompe con el libreto cómodo de los titulares. Todo nos lleva a ese 10 de enero que marcó un antes y un después. Al comienzo se habló de lo de siempre, mala suerte, clima ingrato, un fallo imprevisible. Pero mientras los informes oficiales siguen abiertos, en paralelo se mueve una línea de análisis mucho más inquietante. No un ataque espectacular ni algo que dejara huellas inmediatas, sino una intervención casi invisible, pensada para pasar por accidente. La sospecha apunta a que el avión pudo haber sido alterado lejos de los grandes aeropuertos, en lugares donde la vigilancia es mínima y el poder real no lleva uniforme. Una manipulación discreta, diseñada para manifestarse solo cuando ya no hubiera marcha atrás. Lo más escalofriante no es el método, sino la intención que algunos expertos leen detrás, no necesariamente borrar a todos del mapa, sino provocar terror, enviar una señal imposible de ignorar. Demostrar que no existe refugio, ni siquiera a miles de metros del suelo. Pero algo falló. El aviso se salió de control y terminó en una tragedia total. Lo que debía ser una amenaza terminó convirtiéndose en un silencio definitivo, uno que todavía hoy incomoda y que muchos prefieren no cuestionar en voz alta. Si alguna vez pasó por su cabeza romper el silencio o buscar amparo para destapar lo que ocurría tras los escenarios, esa posibilidad se extinguió junto con los restos del avión. Sin embargo, el foco del gobierno no se detuvo en la tragedia aérea. Las pesquisas avanzaron hacia un entramado mucho más amplio y ahí comenzaron a aparecer nombres que casi nadie conoce, pero que mueven los hilos reales del negocio. Uno de ellos es una figura todopoderosa del circuito musical, un operador que no representa a un solo cantante, sino que controla rutas, agendas y plazas completas, decidiendo quién canta, dónde y bajo qué condiciones en territorios dominados por estructuras armadas. Funciona como un intermediario silencioso entre la necesidad de mover dinero ilegal y el espectáculo que lo disfraza. El otro personaje es un ejecutivo de una compañía discográfica pequeña pero estratégica, especializada en música popular, señalada por actuar como un canal elegante para mezclar recursos. Según los investigadores, a través de campañas publicitarias y patrocinios de marcas reconocidas, el dinero limpio y el sucio se fusionan hasta volverse indistinguibles. Lo verdaderamente alarmante es que el caso de Jason no sería una excepción aislada. Todo apunta a un sistema extendido, donde otros artistas podrían estar viviendo la misma pesadilla, atrapados por el miedo, observando lo ocurrido y entendiendo que desafiar ese orden invisible puede costarlo todo. Hay quienes entran a este engranaje sin advertirlo, convencidos de que la bonanza es parte del oficio y que los sobresabultados o los números inflados en los contratos son simples cosas del negocio. Pero el alcance de lo que hoy se investiga no se limita a una tragedia individual. La apuesta del presidente es desnudar un fenómeno mucho más profundo, la forma en que estructuras armadas lograron incrustarse en un sector que parecía inofensivo, convirtiendo el espectáculo en una vía silenciosa de poder económico y social. Ya no hablamos de economías ilegales escondidas en territorios remotos, sino de un sistema que se pasea por plazas públicas, ferias municipales y celebraciones colectivas, usando la música como pasaporte. Cuando quienes financian la fiesta también controlan el dinero y el orden local, pasan de ser actores criminales a benefactores ante los ojos de la comunidad. Desde el gobierno se estudian medidas que podrían sacudir al país, controles financieros exhaustivos y vigilancia real sobre los patrocinios y la producción de grandes eventos en regiones sensibles. La sola idea incomoda a muchos, porque no solo apunta a organizaciones ilegales, sino a compañías respetadas que prefirieron no hacer demasiadas preguntas. Petro es consciente de que remover este tablero traerá ataques y presiones, pero hay hechos que ya no permiten el silencio. La historia de Jason Jiménez se convirtió en el punto de quiebre, la de un hombre que se abrió camino desde abajo, que puso voz a las emociones de millones y que terminó atrapado en una telaraña invisible.
pagando el precio más alto por intentar vivir de su talento en un juego donde las reglas estaban marcadas por otros. La figura del triunfador que se abrió camino a punta de coraje hoy se reinterpreta desde un ángulo oscuro, el de alguien que cruzó una frontera invisible donde no mandan las normas ni el talento, sino el dinero fácil y la intimidación. Mientras los peritos aeronáuticos buscan respuestas técnicas, en otro plano empieza a tomar forma una verdad más incómoda, una que apunta a causas estructurales y no a simples errores humanos. Informes reservados que llegaron recientemente a manos del Ejecutivo describen un circuito financiero paralelo incrustado en el mundo del espectáculo, un trayecto diseñado para que grandes sumas circularan fuera del radar hasta reaparecer convertidas en ingresos artísticos aparentemente legítimos. Los investigadores hablan de caravanas que no solo protegían al artista, sino que escoltaban cargamentos de efectivo, atravesando territorios donde el control real no lo ejerce el Estado. Ese dinero, proveniente de economías ilegales urbanas y costeras, encontraba salida a través de conciertos sobredimensionados en el papel. Registros inflados, entradas que nunca existieron y aforos que no coincidían con la realidad permitían cuadrar cifras imposibles sin levantar alertas inmediatas. En los escenarios había público de carne y hueso, pero en los balances aparecían multitudes inventadas que justificaban ingresos millonarios. Dentro de ese rompecabezas, las personas que acompañaban al cantante en sus últimos días adquieren un peso clave para los analistas, no como simples víctimas colaterales, sino como piezas que podrían ayudar a entender hasta dónde llegaba un mecanismo que, poco a poco, fue cercando a todos los que estaban dentro. Quienes viajaban con él no eran figuras secundarias ni parte del decorado habitual de una gira. En ese grupo iba una persona encargada de su protección más cercana y también el hombre que conocía cada cifra detrás del telón, alguien que llevaba registros sensibles y que, según versiones reservadas, llevaba días viviendo con miedo. Se comenta que este último habría resguardado información delicada en un dispositivo portátil, audios, imágenes y rastros de encuentros impuestos con mandos armados. Ese material, curiosamente, nunca apareció entre los restos, pese a que otros objetos mucho más frágiles sí sobrevivieron al impacto y al fuego. La ausencia de teléfonos y soportes digitales en el lugar alimentó aún más las sospechas. A esto se suman testimonios de campesinos de la zona, quienes relataron que antes de la llegada oficial de los equipos de emergencia, varias motocicletas ingresaron al área y hombres armados, sin insignias ni uniformes, tomaron control momentáneo del sitio. Según esos relatos, revisaron pertenencias, retiraron bolsos y se marcharon con rapidez. Como si fuera poco, los peritos que analizaron las comunicaciones previas al vuelo detectaron conductas inusuales, cambios constantes de líneas telefónicas, uso repentino de sistemas de mensajería cifrada y contactos limitados únicamente al círculo más íntimo. Todo indica que, en sus últimas horas, Jason sabía que estaba en riesgo y que intentaba proteger algo, o a alguien, antes de que fuera demasiado tarde. Los fragmentos que lograron rescatar los peritos digitales revelan un tono que estremece, no hay planes futuros ni asuntos laborales, solo mensajes prácticos, casi testamentarios, sobre la protección de sus hijos y papeles legales que debían quedar a salvo. Todo apunta a que Jason ya había entendido que estaba solo y que las puertas a las que llamó nunca se abrieron. Con el tiempo se fue armando el rompecabezas de cómo se rompió esa cadena de auxilio. No hubo un contacto directo con figuras de alto nivel, sino un rodeo peligroso a través de un empresario rural del Caribe, alguien que aparentaba tener influencia, pero que en realidad estaba atado a compromisos mucho más oscuros. Esa gestión, lejos de ayudar, habría terminado en oídos equivocados y convertido una súplica en una señal de rebeldía. Para quienes manejaban el negocio ilegal, fue la confirmación de que el cantante ya no era confiable. A partir de ahí, todo se aceleró. Tras la tragedia, otro dato encendió las alarmas, una seguidilla de cancelaciones repentinas en el circuito de la música popular. Artistas que compartían escenarios, promotores y territorios con Jason empezaron a bajarse de conciertos con excusas médicas de último minuto. Para los analistas, no fue casualidad, sino miedo puro. La advertencia había sido entendida sin necesidad de palabras: quien intente salirse del libreto o buscar ayuda fuera del sistema puede terminar convertido en otra historia lamentable que se archive como accidente. El papel de la empresa de bebidas alcohólicas que patrocinaba los shows está bajo un escrutinio intenso, impulsado directamente desde el Ejecutivo.
Informes preliminares sugieren que ciertos gerentes regionales habrían recibido incentivos en efectivo no declarados a cambio de facilitar operaciones en zonas donde la presencia del Estado es limitada. La teoría que manejan los investigadores es que la cúpula nacional de la compañía podría haber hecho la vista gorda ante estas irregularidades para mantener participación en mercados controlados por actores ilegales, convirtiendo a grupos armados en distribuidores y promotores indirectos. Los conciertos de Jason Jiménez habrían servido como escaparate para blanquear recursos provenientes de licor ilegal, contrabando y otras actividades ilícitas. En los corredores del Congreso, la discusión ha adquirido tono político y mediático. Sectores afines al gobierno critican a la oposición por permitir que durante años se consolidara esta mezcla de crimen y entretenimiento. Se baraja la creación de una comisión especial con poderes de citación y juramento, capaz de llamar a declarar a empresarios, managers y artistas. La sola idea ha generado alarma en la industria, porque abrir el diálogo podría implicar exponer no solo a criminales, sino también a funcionarios locales y gobernadores que estuvieron presentes en esos eventos, aplaudiendo mientras se movían millones de manera ilegal ante sus ojos. Se están analizando con detalle las finanzas personales del cantante y de su núcleo familiar, buscando movimientos atípicos que podrían delatar coerción o presiones externas. Entre las hipótesis que circulan, figura la posibilidad de que el piloto hubiera recibido amenazas directas sobre su familia, obligándolo a aterrizar en una pista improvisada, y que cualquier intento de resistencia o maniobra evasiva haya desencadenado la tragedia. Se baraja incluso que en la cabina se haya producido un altercado o confrontación de último minuto, algo que únicamente la recuperación total de las grabaciones de vuelo podría confirmar. Informes preliminares, mantenidos bajo confidencialidad estricta, señalan que algunas partes del motor presentan daños que no se explican solo por el impacto. Aunque aún no hay evidencia de explosivos, los peritos externos contratados por la familia han recomendado pruebas químicas en los sistemas de combustible, buscando restos de agentes que pudieran haber provocado un fallo repentino y simulado, sin dejar huella clara de sabotaje. Por otra parte, la red ilegal que rodeaba los conciertos no se limitaba al escenario. Los investigadores han encontrado indicios de que la venta de merchandising y bebidas dentro de los eventos funcionaba como un canal adicional de lavado de dinero. Las barras, controladas exclusivamente por personal vinculado a grupos armados, reportaban ingresos desproporcionados que multiplicaban varias veces el consumo real por asistente. En la práctica, cada persona tendría que haber consumido cantidades imposibles de licor para cuadrar los números, lo que demuestra que los conciertos servían para legitimar dinero proveniente de extorsiones y cobros ilegales en las localidades días antes de cada presentación. El golpe para los seguidores de la música popular es profundo. La imagen de sus ídolos se tambalea y muchos los ven ahora como piezas de un juego del que no entendían las reglas. En Internet, los fanáticos han empezado a reconstruir cada gesto, cada saludo en cámara, buscando indicios de angustia o señales de presión. Clips antiguos donde Jason interactuaba con personas entre el público se analizan ahora como posibles códigos o pruebas de que debía mostrar obediencia bajo vigilancia. Al mismo tiempo, fuentes de inteligencia señalan que la desaparición del cantante ha provocado tensiones dentro del clan del Golfo. La pérdida de un activo estratégico habría generado disputas entre los encargados de mover el dinero y los mandos operativos, con reacomodos internos que incluyen eliminación de enlaces considerados responsables de errores, ejecutados en secreto para restaurar el control. La magnitud del fallo llegó hasta la casa de Nariño, dejando claro que la muerte del artista no solo afectó al público, sino que alteró la dinámica de poder dentro de la organización criminal. En respuesta, la Fiscalía, bajo presión del Ejecutivo, ha iniciado la ocupación de propiedades relacionadas con la producción de los conciertos, fincas, almacenes y vehículos que formaban parte de la logística. La Sociedad de Activos Especiales interviene para confiscar estos bienes, no solo para recuperar recursos, sino también como advertencia de que los espacios donde se movía dinero ilícito ya no están fuera del alcance de la ley. Los verdaderos beneficiarios, esos ejecutivos y operadores de alto perfil que manejaban los contratos y vigilaban los flujos de dinero desde oficinas seguras, parecen haberse desvanecido, probablemente advertidos por filtraciones internas que los alertaron de la investigación. Mientras tanto, el círculo más cercano de Jason Jiménez se encuentra bajo resguardo extremo, consciente de que el peligro aún no ha desaparecido. Su esposa y hermanos fueron trasladados a lugares secretos, y según versiones cercanas,
Estarían negociando con autoridades extranjeras para colaborar con información sobre los circuitos de lavado que alcanzaban mercados internacionales a cambio de protección y refugio. Esto pondría el caso bajo la lupa de agencias como la DEA y el FBI, dado que parte del dinero desviado a través de conciertos podría haber terminado convertido en dólares y circulando por bancos fuera del país, cerrando así un ciclo de narcotráfico y lavado transnacional. La sociedad colombiana exige claridad. No podemos permitir que la muerte de Jason sea archivada como otra tragedia más. Si se confirma la hipótesis de sabotaje, si se prueba la implicación directa del Clan del Golfo, y si se demuestran las conexiones con lavado de activos a gran escala, estaríamos frente a uno de los escándalos criminales más impactantes de la última década. La mafia no solo maneja territorios, dicta reglas sobre la cultura, decide quién alcanza la fama y quién termina silenciado. La intervención del presidente, aun siendo polémica, busca precisamente iluminar estas sombras y mostrar hasta dónde ha llegado esta red de poder invisible. La aparición de Uribe en este caso, aunque solo como un intento de intervención que no prosperó, nos recuerda algo inquietante. En Colombia, la música, la política y la violencia a menudo se entrelazan de manera inesperada y peligrosa. Estamos frente a un momento crítico, la industria del entretenimiento necesita mirarse al espejo. Los empresarios deben asumir responsabilidades y como espectadores no podemos seguir ignorando lo que ocurre tras bambalinas. Cada escenario gigante en un municipio remoto, cada cheque en efectivo que circula ante aplausos y luces, podría esconder historias de presión, miedo y vidas en juego, como ocurrió con Jason. La justicia no puede limitarse a señalar a los responsables directos del accidente aéreo, debe penetrar en la red financiera que permitió que un sistema así prosperara. Solo cuando se exponga la verdad completa, por dolorosa y peligrosa que sea, y se sancione a todos los involucrados. Desde quienes ordenaron acciones desde la clandestinidad hasta los intermediarios de alto nivel que facilitaron el lavado de dinero, Jason podrá descansar en paz. No podemos permitir que el ruido de la celebración tape los gritos de quienes todavía están atrapados en este círculo de coerción y poder. Comparte esta historia y ayuda a que la verdad sobre lo ocurrido llegue a cada rincón de Colombia y más allá.